Buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe. Estamos en el estudio, en la serie de estudio acerca del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Y hoy estaremos estudiando acerca de la mentira número 23. Como ya hemos visto, este libro se divide en tres partes. La primera parte del libro, que fue con la que comenzamos, estuvimos reflexionando acerca de que la raíz de todo pecado es una mentira que hemos creído en diferentes áreas o aspectos de nuestra vida. En la segunda parte del libro, la autora clasifica o nos enseña, nos habla acerca de 40 mentiras que ella, como conferencista alrededor del mundo, siempre tratando con grupos de mujeres, nota que son las mentiras más comunes entre nosotras. Y estas mentiras las clasifica en 8 áreas o aspectos de nuestras vidas, como mentiras que hemos creído acerca de Dios, mentiras que hemos creído acerca de nosotras mismas, mentiras que hemos creído acerca del pecado, acerca de las prioridades, acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca de las emociones y acerca de las circunstancias. Voy a leer rápidamente las mentiras. Vamos en la mentira número 23, las 22 primeras mentiras, para que las hermanas que nos sintonizan por primera vez escuchen. La mentira número 1, en realidad Dios no es bueno. La siguiente, la mentira número 2, Dios no me ama. La número 3, Dios es idéntico a mi Padre. La número 4, Dios no es suficiente. La número 5, los designios de Dios son demasiado restrictivos. La mentira número 6, Dios debería solucionar mis problemas. Y la mentira número 7, no soy valiosa. La mentira número 8, necesito aprender a amarme a mí misma. 9, no puedo cambiar mi manera de ser. 10, tengo mis derechos. 11, la belleza física es más importante que la interior. 12, tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. 13, puedo pecar y quedar impune. 14, en realidad mi pecado no es tan malo. 15, Dios no puede perdonarme. 16, no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. 17, no soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. 18, no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. 19, puedo arreglármelas sin consagrar tiempo para la oración y el estudio de la palabra. 20, una carrera fuera del hogar es más valiosa y satisfactoria que ser esposa y madre. La mentira, vamos ya a entrar a las mentiras que hacen parte del capítulo del área en la que estamos analizando y reflexionando, que es acerca del matrimonio. La mentira número 21 y primera de esa área fue: necesito casarme para ser feliz. La mentira número 22 es: mi obligación cambiar a mi esposo. Y la mentira número 23 que vamos a estar analizando hoy es: mi esposo debe servirme. Bueno, en esta parte o en esta área que vamos a estar estudiando acerca de la mentira que solemos creer las mujeres, como lo hemos dicho en programas anteriores, no se trata de mentiras que nosotras digamos de manera abierta, ni que tengamos clara y conscientemente estas mentiras y que las creamos de manera deliberada. Simplemente las creemos como de una manera sutil cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles, o las empezamos a abrazar poco a poco, ¿no? Hasta que en verdad nos movemos en esa mentira como si fuera una verdad axiomática en nuestra vida. Y de ahí se desprenden pecados en los que muchas veces caminamos y nos sentimos hasta esclavas, y la verdad es que hemos estado abrigando estas mentiras mucho tiempo en nuestro corazón. En esta mentira acerca de mi esposo debe servirme, sabemos que ha surgido en los últimos tiempos un movimiento que anima a los hombres a convertirse en amantes de las esposas, de sus esposas y de sus hijos, y a expresar su amor mediante el sacrificio y el servicio. Y aunque esto está muy bien, no podemos olvidar cuál es el rol que Dios nos ha dado como esposas y como madres, porque Él no hizo al hombre como ayuda idónea, ¿cierto? Él nos hizo a nosotras como ayudas idóneas. Y traje como unos significados o unos sinónimos de la palabra ayuda.
Em, Estos son sinónimos de diccionario, ¿no? Ayuda, ayudar, viene del verbo ayudar, ¿no? Ayudar es auxiliar, asistir, amparar, socorrer, apoyar, secundar. Qué interesante, ¿no? Secundar. O sea, supone que hay un líder que va a la cabeza, ¿no? Proteger, defender, reforzar, favorecer, fomentar, impulsar, colaborar, cooperar, coayudar, mediar, influir, contribuir, subvenir, subvencionar, patrocinar, paliar, remediar, sostener, costear, donar y aliviar. Bueno. Y hay unas frases como arrimar el hombro, ¿cierto? Para darle significado a la palabra, echar una mano, tender la mano, ¿cierto? Socorrer, y unos antónimos que me parecen bastante interesantes porque muchas veces caminamos es por los antónimos. Abandonar, o sea, en realidad abandonamos esa tarea de ayudar, ¿cierto? De colaborar, de secundar. De diferentes maneras abandonamos. Una de esas es queriendo liderar, tomar el liderazgo, y sabemos que Dios es un Dios de orden, y nunca entramos a una empresa, por ejemplo, cuando hemos trabajado en una compañía y encontramos dos presidentes, ¿no? Hay una sola cabeza, la visible, la que es la estratégica, la que se comunica directamente con la junta de accionistas, la que se encarga de llevar toda esta información y estas políticas a la organización, sin que haga a la gente de la compañía inferior al presidente. Simplemente hay una función de liderazgo que lo hace jerárquicamente, pues, líder, ¿cierto? Entonces, una forma de vivir en contradicción, en rebeldía, es abandonando, desamparar, es otro antónimo, desasistir, como, ¿no? Es como ser ayuda, es ser asistente, ¿cierto? Y una forma de abandonar esta labor es desasistir. Otro antónimo es dificultar y entorpecer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado caminando por los antónimos, entorpeciendo el liderazgo del esposo, siendo piedra de tropiezo? Entonces, no debemos olvidar que a pesar que la cultura hoy motiva mucho a los hombres a ser parte, hoy vemos a muchos padres ser una parte mucho más activa de la educación de los hijos, vemos a muchos padres y esposos haciendo cosas del hogar, que no está mal, que bienvenidos, porque ambos somos llamados a servir, pero que no se nos olvide cuál es el rol que nos puso el Señor, ¿no? Porque a veces queremos es simplemente estar llevando la contraria y queriendo como liberarnos de situaciones que además venimos fabricadas para ello. O sea, en nuestro diseño, aunque está afectado por la caída y por el pecado, estamos diseñadas para esto, para ayudar, ¿cierto? Que no es una labor menos importante, menos importante. También sabemos, tenemos claro que el mandato de Dios para los esposos es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, mostrando la misma disposición de Cristo de entregar su vida y de volverse siervo por su iglesia. Es verdad que así es como debemos encontrar a un esposo. Pero nosotras no tenemos que andar en esa posición de estar reclamando nuestros derechos, de decir lo que merecemos, de estarle recordando todo el tiempo, sino cuál debe ser nuestra actitud en nuestro día a día, en el matrimonio. Debemos pensar, dejar de pensar más en lo que merecemos, en los derechos, en lo que los hombres deberían hacer. Ya estuvimos hablando muchas veces acerca de que nos volvemos como con una cantaleta ahí todo el tiempo de lo que queremos, de nuestros derechos, de lo que merecemos, de lo que esperamos. Y si vamos a estar andando en esta posición, vamos a terminar esas heridas y enojadas realmente. Y porque estar todo el tiempo apercibidas de nuestras expectativas siempre nos va a dejar de esa misma manera, sea cual sea el tema. Porque siempre las expectativas, la imaginación siempre va más allá. Nadie la supera, ¿no? Nadie la supera. Y también la idea es que reflexionemos un poco acerca de esto, de por qué a veces terminamos tanto como viviendo en nuestros anhelos, como tan apercibidas de nuestros anhelos y no de los peligros de caer en el pecado.
Sabemos que queremos vivir en bendición y gozo, pero una de las fuentes de vivir en bendición y gozo es servir, dar, ayudar y bendecir, ¿no? Porque en realidad para eso fuimos diseñadas, para servir, dar, ayudar y bendecir. Muchas se preguntarán, no, pero yo veo que no es así, en la cultura no funciona así, debemos recibir, yo tengo muchas expectativas, y es que sabemos que este diseño está afectado por la caída. Y además alimentado por los medios, ¿no? Alimentado por la literatura romántica, alimentado por Hollywood, alimentado por la misma cultura, cada vez trae cosas nuevas que van alimentando el hecho de el pecado. Es decir, porque es un diseño, sí, venimos diseñadas para servir, dar, ayudar y bendecir en el hogar. Pero es un diseño que está afectado por la caída. Pero que muchas cosas en el mundo las alimentan. Aquí estuvimos analizando profundamente cómo es eso de que terminamos pecando de una manera casi sorpresiva, entre comillas, de ciertas maneras que no lo esperábamos. Estuvimos analizando en el programa de Ídolos del Corazón, cuando estuvimos estudiando ese libro, cómo la voluntad no es una cosa que se prende y se apaga de una manera instantánea, como un botón, como que yo no sé por qué respondí así, yo no quería hacerlo, me atacaron y yo respondí mal y fui grosera, pero yo no quería hacer eso y no sé ni por qué lo hice. Eso es falso. Eso es falso porque la voluntad siempre está respondiendo a unos deseos, a unos afectos, a unos pensamientos que hemos abrigado. Porque nuestros pensamientos despiertan o activan nuestros afectos, ¿no? Generan afectos y estos afectos activan nuestra voluntad. Entonces, muchas veces cuando el pecado ya es dado a luz es porque lo hemos abrigado mucho tiempo en el corazón, ¿sí? Si yo estoy respondiendo mal es porque he estado orgullosa, tengo un pensamiento muy alto de mí misma, un concepto muy elevado de mí misma y cuando alguien me contradice estoy lista, ¿cierto? Entonces eso viene de antes. Y la idea es precisamente que analicemos por qué, en vez de estar pensando, y creo que esto es algo que sirve tanto a las mujeres solteras como a las mujeres casadas, porque el estar tan apercibidas de nuestros anhelos y de no de nuestros peligros, siempre nos va a terminar vamos a terminar en pecado, de alguna manera, en pecado. ¿Por qué vemos que si analizamos muchas veces los deseos del corazón de una mujer cuando quiere casarse, han estado influenciados por la literatura romántica, por Hollywood, por la cultura misma tan feminista, que termina pensando cada vez que está solas con el anhelo legítimo de casarse? ¿Qué va a estar pensando? Que va a querer ir al matrimonio a recibir, a ser atendida como una princesa, construimos de una manera muy, casi que la esculpimos, porque es hasta detallada, ¿no? Quiero un príncipe azul, pero como tirando a celeste, ¿no? O sea, es casi detallada. Construimos mentalmente un príncipe azul, cada una de acuerdo a sus expectativas, y las expectativas y la imaginación es insuperable. Entonces, estamos concentradas en lo que merecemos, en lo que necesitamos y en cómo lo queremos. Entonces empezamos a fabricarlo de acuerdo, curiosamente, las encuestas muestran que busca lo que está diciendo la hermana. Repítalo en voz alta. Que uno escucha, ¿no? Sí. Digamos, a veces, no recuerdo bien si alguna vez me dio un hombre así, pero yo he escuchado decir, no, yo quiero un príncipe azul que tenga plata, que cocine, que lave, que planche, no, porque si es que no de cocinar no me sirve. Entonces, terrible que en estas alturas nosotras pensemos de esa manera, porque pues el hombre por lo regular, yo no conozco el primer hombre que no se maneje en la cocina, no conozco el primero. Pues a mis hijos les enseñé pues que aprendieran por lo menos de nuevo, aprender a sacar un arroz, porque se defendieran, pero no con la idea de que tenían que ser el que llevara a la cocina, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo, llegamos a construir unos ideales, ¿no? Y casi que encontramos unos comunes denominadores. Lo quiero con dinero,
con una ¿de a dónde? ¿Por qué tanto siempre pedimos dinero? Pues porque efectivamente es una necesidad, ¿no? Muchas cosas se mueven con el dinero, se compran y se pagan con el dinero, entonces pues me voy a evitar muchos problemas en la vida si me lo consigo con dinero. Si me lo consigo bien atractivo físicamente, ¿de dónde viene eso? Pues de todas las películas de Hollywood, de que nos volvemos demasiado por los sentidos. Y muchas veces también, si hablamos de lo común, ¿no? Cada una había creado su propio ídolo, pero también muchas veces los buscamos, eso se lo escuché alguna vez, se lo leí a Gabriel García Márquez, que las mujeres los buscamos con el ímpetu que nosotras no tenemos, ¿no? Que queremos y necesitamos un hombre con un carácter y un ímpetu porque nosotras carecemos de eso. Entonces, el punto aquí es, ¿por qué estamos esculpiendo una pareja y de acuerdo a qué? ¿Cierto? ¿Y de acuerdo a qué? Por eso me devolvía un poco al libro que estuvimos estudiando, de Ídolos del Corazón. Cuando encontramos una persona que nos encontramos abrigando estas cosas, si estamos hablando de una mujer soltera que aún no se ha casado, ¿qué va a terminar haciendo? ¿Qué es lo más lógico que vaya a terminar? Una cristiana. ¿Cómo será su pareja? ¿Cristiano? Muy seguramente no. O sea, lo primero que va a hacer es que, por eso hablamos de amor a primera vista, ¿no? Eso no existe. Es una fantasía a primera vista, pero no es a primera vista. Encontré a la fantasía. Y a veces esa persona nos está mostrando que no se parece en nada a nuestra fantasía, pero uno la amaña, ¿no? No, él es caballero. Así me esté gritando, porque era mi fantasía, ¿no? Entonces, el problema de estar Me esperan muchos años maltratos para antes que cambie, ¿no? Muchos años se dejan maltratar porque lo tienen ahí de que no, algún día cambia, o me voy a casar con el inconverso siendo creyente porque yo lo voy a volver al cristiano. O sea, lo hemos escuchado tantas veces, pero a veces nos sentimos muy seguras. No solamente en este aspecto, en muchos aspectos. Nos sentimos muy seguras y la verdad es que creo que no sé si llamarlo virtud, pero la actitud cristiana que yo encuentro más importante es la de estar conscientes de lo débiles que somos, y los necesitados del Señor en cada día de nuestras vidas. Exacto, como como nos lo decía el pastor en el sermón del domingo. Entonces, si vamos a encontrar una mujer que está todo el tiempo pensando en sus necesidades, si estamos hablando de una soltera, pues va a terminar casándose como la cultura lo indica. Tan concentrada en sus anhelos que cuando conozca a alguien, así ella lo quisiera mono, ese es morenito, pero como es su fantasía, ¿cierto? Lo sigue viendo mono, y es verdad. Es verdad, así es. Y si es una mujer casada, ¿qué va a enfrentar si ella todo el tiempo está percibida desde sus anhelos y de sus necesidades y sus pensamientos siempre están alimentados es por la cultura, por los libros y novelas románticas, por Hollywood? ¿Cómo va a enfrentar su matrimonio? Decepcionada, frustrada, insatisfecha, conflictiva, rebelde, demandante, porque nunca va a llenar su esposo sus expectativas, nunca. Entonces, ¿podemos vivir sin anhelar? Es una pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Puede el hombre, el ser humano, sea creyente o sea incrédulo, vivir sin anhelar? No puede. Es el motor de nuestra vida. El hombre no se prende y se apaga por un botón. Bueno, voy a ir a trabajar, voy a casarme, No, siempre hay una motivación, siempre hay un anhelo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si estamos diciendo, no debes estar apercibida de tus anhelos, sino más bien de tus peligros. ¿Qué hacemos entonces con los anhelos? Porque están ahí. Entonces quisiera que buscáramos la respuesta donde siempre las debemos buscar, en la palabra. ¿Quién tiene el papelito número 1 del Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si nuestro corazón está escondido en Cristo, realmente vamos a empezar a anhelar su voluntad. Si este es mi presente y soy soltera, deseo mi soltería y la disfruto y la gozo y la uso para servir a Cristo, ¿cierto? Si mi corazón está escondido en Cristo, soy una mujer casada, voy a estar en una actitud de servicio.
imitando a mi Señor, ¿cierto? Si mi corazón está ahí, entonces mi anhelo va a ser servir en mi hogar. Mi anhelo va a ser, y voy a estar haciéndolo con gozo, el hecho de servir, de ayudar, de bendecir en el hogar, lo voy a hacer con gozo. Si mi corazón está escondido en Cristo. No es que cojamos los anhelos y seamos personas sin anhelos y sin motivaciones. Es que intencionalmente tenemos que estar. Si tenemos esa actitud, si tenemos esa actitud consciente de que somos débiles, vamos a estar buscándole todo el tiempo en la palabra, en la oración, en la iglesia, con los hermanos, buscando tener amistades cristianas, ¿cierto? Para ayudarnos unos a otros, para confesarnos, para exhortarnos, para darnos una mano. Y seguramente si es el caso de ser una mujer soltera, un hombre no va a encontrarla, no la va a encontrar si su corazón está escondido en Cristo. Un hombre incrédulo ni va a verla. Ella tampoco va a entregarle su corazón a una persona que no tiene su corazón en Cristo. Si ha estado apercibida de los peligros que representa el hecho de que somos débiles, de que no somos especiales, de que podemos ir a la iglesia con la doctrina más sana y podemos caer como cayó David. Cometió adulterio y cometió asesinato, ¿cierto? Y es un poco pensar en esto, ¿no? No podemos acabar con nuestros anhelos, pero sí podemos estar tan apercibidas de los peligros y tener nuestro corazón escondido en Cristo, que nuestro mayor anhelo, que va a ser la matriz de todos nuestros anhelos, es glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Yo pienso que el hombre fue diseñado para determinadas cosas, la mujer para otras, ¿sí? Lo que tú decías al comienzo, fue para ayuda idónea. Ahora, es como si yo cogiera este micrófono, diera la vuelta, porque parece un molinillo, y lo cojo para batir el chocolate. Me funciona, pero no fue diseñado para eso. ¿Y qué le va a pasar al micrófono? Simplemente se daña. Si la mujer coge el rol que tenía el hombre de liderazgo, pues simplemente no le parece que funciona, pero finalmente se va a dañar ella. ¿Sí? O sea, está dañando la función para la que fue creada, y fue creada para ayuda idónea. De acuerdo, muchas gracias, hermana. Muchas de nuestras ideas han sido moldeadas por el movimiento feminista moderno, que se ha esforzado pues por menoscabar la labor de la mujer en el servicio práctico en su hogar. Y quisiera contarles lo que nos cuenta el libro acerca de una conferencia, de un libro de Mary Cashan acerca del Evangelio feminista. Él hace referencia en ese libro, el Evangelio feminista, no sé si es que está en español, pero lo nombran así solamente, hace referencia a un estudio realizado en 1974 por la socióloga Anne Oakley acerca del tema del oficio doméstico. Y ella decía en su libro, tratando de demostrar con estadísticas las condiciones inauditas del trabajo de la mujer en el hogar, y lo definía como un trabajo arduo, extenso, en aislamiento, con un salario mínimo e inexistente, sin compensación, ni pensión, ni descanso, ni vacaciones, ni días festivos pagados, sin posibilidad alguna de mejorar sus condiciones. Oakley se propuso demostrar que el papel de ama de casa en el trabajo doméstico y el cuidado de los niños era opresor y era una explotación. Según Oakley, la revolución feminista jamás sucederá a menos que las mujeres comprendan que son oprimidas. O sea, ¿cuál era la matriz de la revolución, de la gran liberación femenina? Esta. La queja acerca exacto, pensar que era oprimida. Entonces, también nos habla un poco ella de que en el libro Mary Cashan decía acerca de las mujeres oprimidas, y alguna vez le preguntaron sobre su mamá, y ella respondió: aunque era una mujer sumamente dotada y talentosa, o sea, la mamá de Mary Cashan, ¿sí? Mi madre renunció gustosa a una promisoria carrera como cantante a fin de asumir su posición como ayuda idónea de su esposo. En medio del auge ideológico de los años 60, en el que se animaba a las mujeres a buscar su independencia, su carrera, su reconocimiento personal y la gratificación de sus deseos, de una mujer, en cambio, fue el ejemplo de una mujer que se amolda al corazón y al llamado de su esposo. En vez de esperar que su esposo se desviviera por suplir sus necesidades e intereses, su estilo de vida giró alrededor de los de su esposo.
Es importante notar que el papel de ayuda no fue exigencia de mi padre hacia mi madre. Está hablando de la madre de Nancy. ¿Sí? Ok. No era de Mary. De Mary. Es importante notar que el papel de ayuda no fue una exigencia de mi padre hacia mi madre, ni era una posición que ella aceptara a regañadientes. Ella adoraba de corazón a ese hombre y se deleitaba en pasar su vida como su compañera y más ferviente admiradora. Mi madre se ocupó de los asuntos domésticos más exigentes en el hogar, a fin de darle a su esposo toda la libertad para cumplir a plenitud el llamado de Dios para él. Muchas mujeres de hoy consideran que este estilo de vida es opresor. Sin embargo, ese no era el caso de mi madre, pues ni de ninguna manera se sintió oprimida. Antes bien, mi padre apreciaba y estimaba la compañera que Dios puso a su lado con suma gratitud a él, y se deleitaba en verla desarrollar al máximo todas las capacidades y la potencialidad que Dios le había dado. Estamos viviendo una realidad, y es que la cultura ha influenciado al cristianismo. Y si podemos recordar las veces que hemos estudiado las épocas de gran avivamiento que han habido a través de la historia de la iglesia, ha sido la iglesia la que impacta a la cultura. Y mucha gente que no era cristiana terminó viviendo como los cristianos vivían. Pero la realidad es que el presente es una iglesia infiel, como un Israel, ¿cierto? Como un Israel en sus peores épocas. Y absolutamente influenciada por la cultura. Alguna vez hablamos en el programa que la raíz de esa actitud de estar siempre en una búsqueda, las que están en la casa quieren salir a trabajar, las que están trabajando quieren estar en la casa, lo ven como como eso sí me va a llenar, que la razón de estar en esa permanente búsqueda de cambiar la posición en la que estemos no tiene nada que ver porque esa posición sea mala o buena en sí misma. Mala, pues si la queremos cambiar es porque estamos pensando que es mala, que no nos llena. Tiene todo que ver es con que tenemos siempre una sensación de estar incompletos. Y eso es una verdad axiomática en el alma humana, porque fuimos hechos para la gloria de Dios y solamente en Él nos sentiremos completos. Pero aún los creyentes necesitamos permanentemente el alimento de los medios de gracia para estar completos. Entonces podemos encontrar una cristiana sintiéndose la más desgraciada en su casa con sus hijos y un esposo creyente. ¿Sí? Lo podemos encontrar, porque si no tiene su corazón en Cristo, no va a disfrutar del servir. No va a disfrutar del servir. Y no tiene esto que ver con con que esa actividad de ser una mujer de hogar sea una actividad opresora. Tiene que ver es con nuestra alma, ¿cierto? No con la actividad en sí misma. Y la verdad es que no existe otra manera de asemejarnos más a Jesús que servirlo a Él y a los demás. Lo hemos hablado aquí en estudios anteriores y de manera insistente. No hay un llamado más alto que el de ser siervo. Vamos y siendo fieles a lo que hemos dicho, que la voluntad responde a los pensamientos que más hemos abrazado, porque esos pensamientos generan afectos y esos afectos mueven nuestra voluntad. Y por eso estamos aquí todos los miércoles, ¿no? Porque queremos apartar un momento en nuestra agenda para reflexionar como iglesia, como grupo de mujeres, en estos asuntos y generar afectos hacia estos pensamientos para que nuestra voluntad se vea movida precisamente hacia la voluntad de Dios. Entonces, siendo coherentes con eso, vamos a estudiar a la mujer de Proverbios 31 y vamos a reflexionar en eso. Y como lo estábamos diciendo, el problema de una ama de casa, de la labor de ama de casa, no tiene que ver con su labor, que sea opresora y que quizás en un futuro hasta la vuelvan un asunto legal, el hecho de defender a una mujer que está en su casa y que no tiene un salario y que le toca cuidar los hijos y que le toca cocinar. La hermana quería decir algo. Sí, quería añadir a lo que dice la hermana Claudia, es que las mujeres por lo general vivimos en esos anhelos, inclusive aún siendo creyentes, y no hacemos con ese gozo la tarea, ¿sí? A veces nos ponemos a pensar en los anhelos que tenemos de hacer otras cosas
fuera del hogar y descuidamos sí, el proyecto que tenemos como esposa realmente, y hacer la tarea bien en ese aspecto, ¿no? Porque si la hacemos con gozo realmente y sabiendo que lo hacemos para el Señor, porque la palabra nos enseña que hacer todo como para el Señor, y cuando se hace así, de verdad se logran muchas cosas, inclusive desde el hogar. La hermana Diana también nos hace un comentario. Hola Diana, muchas gracias por tu participación. En nuestro remanente de pecado, la soltera puede estar deseando y añorando una pareja con otras características distintas a las que el Señor demanda para sus hijas. Recordemos que lo más importante para unir nuestra vida a alguien es que esa persona sea creyente y sea un hombre laborioso, en cuanto que deberá sustentar el hogar. Quizás desear más y ser exigentes en este aspecto podría resultar pecaminoso. Nunca podremos ser más santas que lo que la Biblia nos demanda. Sí que creemos que estamos yendo más allá, lo que estamos haciendo es pecar, en realidad. Vamos a meditar entonces en la mujer de Proverbios 31. Si hay una cualidad, una sola, una actitud que con la que tuviéramos que denotar a la mujer de Proverbios 31, esta sería, a mi parecer, la abnegación, ¿cierto? Es una mujer abnegada, principalmente. No es una mujer que está buscando su realización personal, ¿no? Entonces, este asunto es un asunto cultural, no es un asunto que en verdad tenga que ver con la labor misma, porque si el Señor la diseña, entonces el Señor es un opresor, ¿acaso? Vamos entonces a meditar y la primera cita, la que tiene Proverbios 31, versículo 22, es el papelito número 2. Ella hace sus propias colchas, se viste con unas túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. O sea, ella está bien vestida, ¿cierto? Porque recordemos que estamos analizando si en verdad es una labor opresora, ¿cierto? ¿O no? Entonces, es una mujer que está bien vestida. La siguiente cita es Proverbios 31, el versículo 15 y el versículo 20. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta versión dice, me gusta una partecita, dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Es una excelente administradora, ¿no? Pero analizando su bienestar, ¿cierto? Si en verdad es oprimida, vemos aquí en esta cita que ella y su familia tienen alimento y bienes suficientes hasta para compartir con otros. ¿Leímos también el 20? El 20. Tiende la mano al pobre. Y abre sus brazos al necesitado. No parece estar tan oprimida cuando hay suficiente en su hogar y tiene para compartir. Vamos a la cita, Proverbios 31, versículos 21 y 25. Proverbios 31, 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Y cuál? El 25. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Es decir, lleva una vida ordenada, ¿no? Tiene una vida emocional y estable. Es libre del temor del futuro. Está alegre, está gozosa. No la vemos oprimida, ¿no? Ni amargada tampoco. Vamos con la cita Proverbios 21, el versículo 11, primero. Que son varios versículos. 11, 28, 29. Proverbios 31, versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado, y no
carecerá de ganancias. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Versículo 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Dice que sin compensación, decía la señora Oakley en su conferencia, ¿no? Que era una mujer sin compensación y sin posibilidad alguna de mejorar sus condiciones. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que su esposo se desvive por ella, que le es fiel y se siente como uno entre 1.000.000. Así se lo hace saber y le hace alarde de ella delante de sus amigos. Se siente orgulloso de ella. La hermana me recuerda el 28. El 28. Sí, señora, 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Sus hijos la honran y la alaban. Es decir, no es una mujer tan oprimida. En realidad, esta situación de la cultura que siempre va dando unos pasos tan atrás en cuanto a la depravación del alma, en temas tan culturales como el núcleo de una sociedad que es una familia, ¿no? Y si uno hace un recuento histórico de esta gran liberación femenina, muchos males que vinieron después de ella para la sociedad, ¿no? De ahí se desprenden muchísimos males. Y en verdad sabemos y insistimos en esto para las personas que nos acompañan por primera vez. El problema no está en tu labor como ama de casa, el problema no estás en tu alma, en la necesidad de Cristo, ¿no? Si en verdad nunca has escuchado hablar de Cristo, en Él tenemos un Salvador suficiente, que nos rescata de esa esclavitud del pecado. Del saber que estamos haciendo algo que está mal y no poder dejar de hacerlo, ¿no? Dejar de anhelar irme, quiero liberar, mis hijos van a quedar mal, mi casa va a quedar sin administrador, pero me quiero ir, ¿cierto? Lo que estamos necesitando es a Cristo. Y no tiene que ver con la labor de la mujer en el hogar. Esto fue una gran mentira que creyó la cultura y desde ahí se han desprendido cosas tremendas. Hoy vemos a muchos hogares desbaratados, a la sociedad sufriendo males como el ahora tan permisivo problema de la ideología de género, que está dañando tantas cabezas. Cada vez se encuentra uno con más personas que uno pensaba estar centradas en este asunto y cada vez más convencidas, porque el relativismo moral no ha tenido compasión de nada. Y el problema en todo esto siempre estará es en nuestra alma. No tiene que ver con la labor en sí de ser amas de casa. Y un poco lo que nos decía Pilar, ¿cómo vamos a estar esperando que nuestro esposo sea un líder en el hogar cuando nosotras estamos opacando ese liderazgo? Sabemos que ese liderazgo tiene que ver con que en la casa las decisiones las toman ellos. Eso nos dice, en algún lado la Biblia nos dice que si nosotros respetamos eso, ellos siempre van a tomar decisiones acertadas. No, es que se trata de que aún cuando sabemos que él está tomando una decisión equivocada y que puede ser perjudicial, yo escojo obedecer al Señor y someterme a mi esposo. No quiere decir, y lo hemos dicho insistentemente, que no pueda exponer mi punto de vista, exponerlo de una manera sumisa, no con un sermón reiterativo por la mañana, por la tarde, por la noche, hasta llevarlos contra la pared. Eso no es exponer un asunto, eso es obligar a otra persona a hacer una cosa. Lo que uno quiere, la voluntad de uno. Entonces yo expongo mi punto de vista, pero la decisión en esta casa la tomas tú y yo respeto eso porque amo al Señor. Entonces seguramente eso nos llevará a muchas situaciones en las que el esposo se equivoque y también eso ayudará a que en un futuro quizás escuche más mi posición. Y está dentro de la soberanía de Dios, ¿no? Porque a veces por medio de esas decisiones que ellos a veces no quieren tomar, pero les toca tomar y se equivocan, está la soberanía de Dios enseñándoles. Tienen que poner en práctica algo que seguramente no han hecho. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay que someternos. No van a aprender. Exacto.
Exactamente, y si mi posición es a la de tomar la decisión por encima de él, llevarlo contra la pared, estoy liderando yo. ¿Cómo voy a pretender en un futuro, y me voy a estar quejando en un futuro, que mi esposo no tiene liderazgo si yo lo estoy opacando permanentemente? Si yo no estoy permitiendo que él tome las decisiones. Eso es algo en lo que tenemos que reflexionar, porque muchas veces nos encontramos es ahí dando argumentos, nos volvemos demandantes, argumentativas, diciendo es que esto es por esto y por esto y por esto, y tú te estás equivocando y se lo digo al mundo entero que te estás equivocando. Voy a la iglesia y le digo a todo el mundo, mi esposo está tomando esta decisión, me está afectando a mí y a mi familia, a mis amigos, a mi familia y a el pobre hombre quedó contra la pared. En un futuro, ese hombre tendrá un liderazgo inferior. Cada vez inferior. A veces las mujeres somos un poco manipulativas, ¿no? O sea, como yo no sé, pero de pronto pasa tal cosa, ¿no? O sea, como con una amenaza para infundir miedo, para que obligar a que tomen la decisión que nosotros realmente queremos. Bueno, no solamente en las cosas de esposos, en muchas cosas, ¿no? Pues, pero pues yo no sé, o sea, uno trata a veces de inducir a que hagan lo que uno quiere realmente. Sutilmente, sutilmente. Y muchas veces estamos enfrente de una situación como esas, en la que estamos tratando de obligar a nuestro esposo a hacer lo que nosotras vemos que sería lo correcto, y después estamos allí, él tomó esa decisión porque yo lo obligué, y estamos ahí en medio de esa decisión que yo influí a tomar, y aún ahí me estoy sintiendo vacía, y ahora con un liderazgo inferior de mi esposo, y la queja no termina. Y lleva a otro problema mayor y a otro problema mayor. Entonces, ¿por qué no nos sometemos? ¿Por qué no dejamos de ver las advertencias o los mandamientos o la ley del Señor o sus instrucciones como una cerca que nos protege? Siempre estamos viéndolo como un capricho de Dios. Y curioso, pero a veces encontramos cristianos demandándole a otros cristianos, pero es que como las mujeres solamente tenemos que someternos, o sea, es que nosotras no lo escribimos, ¿cierto? Fue el Señor que es infinitamente sabio. ¿Por qué esa actitud tan peso ahí que toca cargar, ¿no? Que toca cargar? O sea, ya no se lo pongo solo a mi esposo, se lo pongo a la iglesia y se lo pongo a todo el mundo. Entonces, todo eso tenemos que cuestionarnos, porque estamos siendo influenciados por la cultura. No estamos siendo una iglesia que impacta la cultura. No estamos viviendo el evangelio. No estamos siendo coherentes, estamos siendo cristianos de domingo, de silla. Sí, hermanita, también ahí pues añado también algo, es como por lo que yo viví, ¿cierto? De niña siempre vi cómo la labor doméstica era tan menospreciada, pues desde niña, porque yo trabajé desde la edad de 7 años en casas, lavando ropa, pero siempre desde el campo. Llegué a la ciudad y uno veía que a uno lo menospreciaban por la labor que hacían. Entonces, desde ese punto de vista, he escuchado a las mamás decir, inclusive yo lo decía a mis hijos, estudien para que no tengan que matarse haciendo esto, porque eso es lo que uno toda la vida escuchó, ¿cierto? Menospreciaban la labor doméstica como si fuera un castigo, como si fuera lo peor que existía, y han influenciado en que las mujeres tienen que estudiar para que sean, que secretarias, que doctoras, que es diferentes labores. No estamos diciendo que sean malas, pero la labor de la casa no es poco. No fue lo que diseñó Dios para las mujeres. O sea, Dios no diseñó a la mujer para que estudiara ingeniería de sistemas, trabajara 20 horas al día y terminara su vida familiar por tener una vida laboral. O sea, no fue así. Y reflexionemos, si estamos diciendo que no es el diseño y vamos a estar caminando en eso, vamos a estar heridas. Vamos a estar enfrentando y queriendo llevar algo que no tenemos las fuerzas para sostener, ni estamos diseñadas para llevar. Una pregunta, Clau. Si leímos ahorita el proverbio donde veíamos que era alabada, ¿sí?, por sus hijos, ¿qué pasa con las que, aun siendo piadosas, no son alabadas ni por su esposo ni por sus hijos? ¿Qué opinas tú de eso? O sea, deberían estar dolidas con el Señor porque no son alabadas, porque su labor no está siendo agradecida por nadie. Nosotros somos muy inmediatistas, y muchas de estas cosas toman tiempo. Y la labor de una mujer en un hogar puede ser comparable con la de un sembrador, pero que no recoge cada cierto tiempo, sino que pasa un largo periodo de siembra
hasta que antes venga la cosecha. ¿Cómo vemos a las mamás criando niñitos, cambiando pañales, limpiando, lavando biberones? Una labor que pareciera como que no, o sea, ¿dónde veo yo el proyecto avanzando, no? Y después enseñándoles, aprendiendo con ellos versículos bíblicos, pasando tardes enteras enseñándoles, y pasa el tiempo y le parece, ¿no? Ve la cultura ya, de algo me estoy perdiendo, ¿no? ¿Será que de algo me estoy perdiendo? Y pasa el tiempo, pero esa persona insistió, estuvo exponiéndose a los medios de gracia, estuvo buscando sus fuerzas en el Señor, sabe y es consciente que la labor de un cristiano es una batalla constante. Si hay algo con lo que se nos vuelve como un perfil en el que nos ubica la Biblia, es un soldado, ¿cierto? Que está en una permanente batalla. Todo es una batalla, con la cultura, con nuestro pecado, es una permanente batalla. Llegará el momento en que verá resultados. Y si no los ve, no pasa nada. Si no los ve, no pasa nada, porque todo está dentro de la soberanía de Dios. Exacto. Sí, o sea, no hay problema. A veces nosotros nos sentimos como, o sea, frustradas porque no recibimos lo que queremos ni en el momento en que lo queremos y nos frustramos. Pero dice que así va moldeando ese carácter el Señor. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Así no se recibe. Sí. No pasa nada. Y de hecho aquí comenzamos el estudio, ¿no? ¿Por qué voy a vivir frustrada? ¿Cuál es la razón o qué pensamiento que estoy abrazando permanentemente me va a hacer sentir frustrada en mi labor de servicio en el hogar? Pues el estar concentrada en lo que merezco, en mis derechos y en mis anhelos. Entonces no estoy concentrada en lo que doy. Es que si yo estoy concentrada en mis deseos, todo se me va a hacer una carga. Todo, absolutamente todo va a ser una carga. Y siempre voy a esperar el agradecimiento de los demás y como la recompensa de los demás. Pero eso es cuando estamos sin Cristo. Pero cuando estamos con Cristo sabemos que hacemos todo eso con amor. Y que así no sea en esta tierra, pero tenemos nuestro galardón en el cielo. Pero muchas veces encontramos cristianos como viviendo sin Cristo, como muy fuertes, ¿no? Como viviendo para su propia gloria, sintiéndose fuertes. Yo puedo estar dedicando diariamente un tiempo a la lectura bíblica, pero si yo la estoy leyendo para memorizar y para demostrarle al mundo cuánto sé, y para ser reconocida dentro de mi iglesia como que yo sé mucho, me estoy engañando y estoy alimentando un pecado que no es pequeño, nos parece pequeño porque nadie lo ve, pero cuando sale a la luz es escandaloso. Porque la letra mata, ahí sí creo que es a lo que se refiere. O sea, yo cuando estoy estudiando un libro, cuando estoy leyendo una lectura profunda acerca de los puritanos, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos teniendo estamos escuchando un sermón muy profundo, ¿que me estoy hablando a mi alma o estoy tratando de memorizar algo para decirlo y lucir como muy inteligente? Mucho cuidado, porque no estamos guardando nuestra alma. Y nosotros no somos seres especiales en el sentido de que somos libres de cometer pecado. Si estamos en una batalla, tenemos que estar armados. Tenemos que tener la armadura puesta. ¿Sí? Y la armadura es un asunto de que estamos pendientes, apercibidos de los peligros, meditando en las verdades bíblicas para predicarle a mi alma, no para mostrarle al mundo que yo sé mucho, ¿no? Y que menos teoría. Exacto. Aunque se necesitan las dos, ¿no? Sí. Sin la teoría yo no puedo practicar nada. Exacto, sí. Porque precisamente es lo que estamos estudiando con este libro. La raíz de todo pecado es una mentira que he creído. Si yo he estado abrazando una mentira, pues voy a terminar viviendo en la mentira, en el pecado. Pero es que muchas veces estamos estudiando solamente para mostrar que sabemos, ¿no? Entonces ese es otro tema en el que podemos caer muy peligroso. ¿Cómo nos dice la Biblia que debe estar la mujer? Enseñando, ¿no? Enseñando. Las ancianas estén enseñando a las más jóvenes, pero siempre habrá una más joven a la que podemos enseñar. Pero ¿cuál es el escenario? Pero solamente este es el escenario. No nos cruzamos muchas veces o no tenemos el teléfono de alguna hermana, no estamos por allí y tú dices, me he identificado una hermana que puede estar en un problema así, ¿sí? Que está aprendiendo para mostrar cuánto sabe y su hogar está desbaratado. La pregunta es, ¿me he acercado? Quizás eso no sea una cuestión de un día, ni de 2 días, sino de acercarse para que esa persona pueda confiar. Un día vendrá, porque Dios usa sus medios. Si estamos dispuestos, a los que quieren servir, Dios los usa.
Pero si yo voy a estar pendiente de saludarla, de preguntarle cómo está, tal vez no me vaya a contar la primera vez ni la segunda, pero va a notar mi interés. Y un día, cuando la conciencia la esté acusando intensamente, vendrá. Pero sí tenemos que tener ese engranaje como iglesia de acercarnos unas a otras, porque a veces unas queremos enseñarle a unas más jóvenes, pero pensamos, pues pensará que mi vida no es lo que ella quisiera, ¿no? ¿Sí? No importa, siempre habrá algo que le podemos, hay algo que le podemos enseñar. Lo que nos decía Pilar, Dios en su soberanía me enseña. Entonces tengo mucho que enseñarle, listo, mi vida no será tu estandarte y no será el objetivo al que tú quieres llegar, pero déjame enseñarte algo que yo he aprendido. En ese aspecto. Yo primero oraría mucho, y te digo, esto es una cosa, y te lo digo por experiencia, que no se ve en una semana, meses, tarda, pero el Señor usa esas cosas. Cuando tenemos la disposición, el Señor lo usa. Que a veces, digamos, bueno, he visto casos y hay en mi familia que la verdad no escuchan. Es imposible hablarles. Entonces, yo pienso que uno lo hace con su ejemplo. Con su ejemplo, las demás personas, su familia, ven su ejemplo. A veces que muchas palabras, cuando hay personas que definitivamente no se le puede ni hablar. Hace 15 días hablábamos de eso, ¿no? De dos cosas, dos armas que tenemos y que son la vida piadosa y la oración. Es lo único que cambia un corazón, y es lo único que cambia una situación, y es lo único que cambia también nuestra insatisfacción, porque todo lo que hemos hablado ha sido de la insatisfacción de nuestros corazones, no es si mi esposo es bueno o malo, porque él puede ser bueno, pero no puede ser creyente, pero es bueno, es buena persona, es amable conmigo, pero yo sigo insatisfecha. Yo puedo tener el mejor esposo del mundo, pero si mi corazón está insatisfecho, le voy a ver encontrar todos los errores del mundo. Yo puedo tener una persona muy amable, muy querida, que está conmigo a mi lado, que está pendiente, pero yo no lo voy a querer aceptar, o en el caso contrario, no voy a querer que esa persona me hable ni me diga esta que me va a enseñar. ¿Por qué? Porque es un problema de insatisfacción, y yo pienso que todo el lío y todas las mentiras y todo lo que hemos estudiado es como no estar llenas del Señor Jesús, como no tener una vida de satisfacción con el Señor, simplemente de darle gracias por lo que tenemos y ya, sea poco, sea mucho, pues lo tenemos, ¿no? Y eso es como lo que nos debe llenar el corazón y darnos el contentamiento para seguir adelante, sea que estemos trabajando, sea que estemos en la casa, sea que nos toque muy duro en la casa, sea que no nos toque duro, sea que podamos alcanzar a la mujer de Proverbios 31, sea que no, pero pues tantas situaciones que hay, con un corazón contento y agradecido con el Señor es más que suficiente. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta de la hermana Diana, quiero que se la contestemos entre todas. Si tanto la esposa como el esposo laboran fuera del hogar, ¿estaría mal o sería pecaminoso que el varón también desempeñara labores dentro de su hogar, en consideración con su esposa, quien prácticamente tendría dos trabajos, fuera y dentro del hogar? Si ello resulta pecaminoso, ¿no sería también pecaminoso el trabajo de la esposa fuera del hogar, en cuanto que estaría asumiendo el rol del varón al proveer para su hogar? Bueno, voy a comenzar yo, pero quisiera escucharlas a todas. Voy a comenzar con lo que estaba diciendo Jamie. Primero que todo, si yo estoy sufriendo una situación que no me parece justa, no estamos diciendo si lo sea o no, porque cada situación en particular es diferente. Si yo estoy viendo una situación que no me parece justa, ¿cuál debe ser mi reacción? ¿La de la protesta? ¿La de ridiculizar a mi esposo en cada escenario posible? ¿O la de ponerlo contra la pared todo el tiempo? ¿Cuál debe ser mi posición? La posición de una mujer piadosa. Yo pensaría que si está satisfecha en Cristo, debería primero ponerlo en oración, si está tan segura y tan convencida de que esa situación no es justa para ella, o sea que está asumiendo dos roles que la tienen desgastada. Hacerlo con amor, ¿cierto? Hacerlo con amor y quizás hablar una vez de ese tema con su esposo de una manera sumisa y no volver a tocar el tema y dejar, pero tú lo decides, ¿cierto? Ahora, es posible que vayamos a encontrar, es decir, desde todo punto de vista está mal que una mujer trabaje
Si se trata de un trabajo de medio tiempo que le permite estar pendiente de su hogar, gloria a Dios, si eso puede ser así, o lo está haciendo desde la casa. La mujer de Proverbios 31 trabajaba y dice que comerciaba en el centro. Creo que el punto aquí es que el primer lugar donde deben estar sus esfuerzos y digamos, su mayor energía y su prioridad es el hogar, ¿cierto? Si no se trata de un hogar que la consume, de un trabajo que la consume, y su esposo considera como líder del hogar, ya sabemos que él puede tomar buenas o malas decisiones y que nos debemos someter, sea bueno o sea mala la decisión que le está tomando. Y someternos, no someternos sufridamente, es decir, con una actitud de queja en todos los escenarios, quejándome de mi esposo y quejándome de esta decisión que tomó, sino en verdad aceptar el liderazgo y el mandato del Señor de someterse y hacerlo de la manera más gozosa posible, ¿cierto? Y siempre entendiendo que su primer lugar, donde está su mayor esfuerzo, es con su hogar como esposa y como madre. Pero un esposo puede determinar que se necesitan dos entradas y que seguramente por algún tiempo, seguramente por la etapa que están viviendo, porque los hijos aún no necesitan esa compañía, esa enseñanza permanente, porque se puede aprovechar algún tiempo más, ¿por qué no? Pero aún así, si se está equivocando, pues, ¿qué nos manda el Señor? Si su esposo toma buenas decisiones, sométase. No, eso no nos lo advierten. Ellos van a tomar buenas y malas decisiones y nos las vamos a tener que someternos con amor y hacerlas con gozo. Yo pienso que esa pregunta es táctica y también depende de lo que se quiera escuchar. No se puede decir, no, la mujer no debería trabajar y entonces váyase para la casa. Porque hay mujeres, y está comprobado y tenemos testimonios, y bueno, existen muchos casos en donde las mujeres quieren estar en su hogar y tampoco están satisfechas. Y tampoco son una ayuda para sus hijos. Y tampoco ayudan a su esposo. Entonces, decir, váyase para su casa, no trabaje más, no es una decisión que solamente los dos deben tomar, en este caso el esposo. Última opción, ¿no? Pero también pienso que es táctica en el sentido de qué es lo que yo quiero escuchar. Que me digan si mi trabajo o no trabajo, o si estoy en la casa o no en la casa. A veces algunas mujeres tienen unos dones especiales para el trabajo, son laboriosamente útiles en muchos lugares, y pues, ¿por qué no hacerlo? Lo que decía Claudia, por motivos pueden ser económicos, es necesario que trabajen ambos, pues no hay lío, chévere, que se puede hacer, desde que yo no descuide ni una ni la otra, pero el tema aquí y el punto que pienso yo que debe estar enfocado en nuestro corazón es en la satisfacción al Señor. Si yo hago las cosas con amor, y lo que decía Claudia, si yo hago las cosas con amor, tiene que haber una opción, tiene que haber un descanso cuando yo esté en mi casa y un descanso cuando yo esté afuera, ¿cierto? Yo tengo hijos grandes, bueno, puedo tomar la decisión de ir a trabajar, pero si yo tengo hijos pequeños, bueno, tengo la opción de estar con mi hijo, compartir tiempo con mi bebé, pero también puedo trabajar. Me lo quita, o sea, si es un caso... Pienso yo, si es un caso extremo en donde estoy descuidando a mis hijos, pues es una cosa que hay que meditar. Pero si yo no lo estoy haciendo y lo que pasa es que me estoy aburriendo en mi trabajo, pero también me aburro en la casa, o sea, es una cosa de insatisfacción que solamente el Señor puede ayudar en este caso. Sí, ya vamos con todas. Quería agregar algo, y es que a veces somos bastante ventajosos, ¿no? Cuando encontramos algo que la iglesia me puede ayudar, ¿sí? Entonces busco la iglesia para que tome la decisión en mi casa. ¿Acaso es esa la forma correcta? ¿Acaso dice la Biblia que las decisiones en mi hogar la toma la iglesia? No, las decisiones en mi hogar, mal o bien, las toma mi esposo. Punto. Entonces queremos bueno, pero como esto se trata de trabajar, entonces que la tome la iglesia y que le diga a mi esposo que me dejes quedarme en la casa. ¿Qué tal si el esposo puede no estar necesitando económicamente esa otra entrada, pero si quiere que la esposa no tenga suficiente tiempo para andar metiéndose en asuntos que no debe meterse, en situaciones que no quizás quiera guardar su alma como sacerdote del hogar? Entonces no tenemos por qué como iglesia ir a meter las narices en una decisión que toma el esposo en esa casa. Solo quería agregar. Yo quiero una cosa, de pronto la pregunta que hacía Diana era, ¿es pecaminoso que el varón ayude? Me parece que no, porque pues es que si la ve que está atareada puede ayudarla,
¿sí? Y no sé, no soy casada, pero pienso que no puede ser pecaminoso. Al igual que cuando ella pregunta que si es pecaminoso que entonces ella trabaje fuera del hogar, no, tampoco es pecaminoso. Realmente ella ya se convertiría en pecaminoso, como lo dijo Jamie, en el momento en que empieza a descuidar a su familia. ¿Sí? Quería decir algo. Lo dijimos cuando comenzó el programa. Es maravilloso cuando vemos a esposos involucrados. No estamos diciendo desde ningún punto de vista que sea pecaminoso. El problema es cuando ya lo volvemos un rol. ¿Sí? Cuando ya él no de vez en cuando colaboró en una situación en la casa, sino siempre le toca. Ya eso es distinto, ¿no? Eso fue lo que hablamos al comienzo del programa. Yo entiendo más o tengo como una especie de pregunta. Si son las dos personas creyentes, donde tienen su vida espiritual, pues como Dios manda, ¿sí? Pero que sea un caso por economía. Entonces el esposo decide que la esposa debe ir a trabajar porque necesitan la otra entrada, ¿sí? Obvio todo lo que hemos hablado, sin descuidar su hogar, su familia, ni descuidar las cosas de Dios. A mí no me parece pecaminoso, ¿no? Que, o sea, es una necesidad económica que tienen y el esposo decide que ella se vaya a trabajar. Yo pienso cuando los dos trabajan, que a veces uno se enseña a vivir con más dinero, ¿sí? Y cuando empieza uno a vivir con más dinero, pues más gasta, ¿sí? Cuando empezamos a revisar que con esto es lo suficiente con lo que podría vivir, y ella quiere dejar de trabajar, porque yo por experiencia le digo, el trabajo me parece que es pesado. O sea, ahora yo soy de las que pienso que es mi opinión, no lo que dice la Biblia. Me parece que la mujer debería estar en la casa. Para mí me parece mejor, pero sin embargo, sí es mejor mirar los ingresos, y si el esposo puede sostener, es mejor que esté en la casa. Me parece que es mejor, no diciendo como que está mal. Y yo quería ponerles un ejemplo. O sea, imaginémonos una situación cuando está la esposa haciendo el chocolate, a punto de regarse. El niño cogió el vaso, que es de 1 año, lo va a tumbar y lo va a romper. El otro niño llorando y todo. O sea, es la película que uno ve en las casas, ¿no? Y el esposo viendo televisión. O sea, ahí es donde dice, ¿cómo no le ayuda por lo menos a revisar el chocolate? Son cosas que... Pero hay hombres que no lo hacen. Y hay hombres cristianos que pueden, pues ya puede caerse el chino y todo, y no hacen nada, no se inmutan, porque eso es deber de la mujer. Y es donde no debe ser así. Y ahí creo que debemos es orar mucho y estar satisfechas en Cristo, porque esto es una cosa que se construye. El matrimonio no es una naranja esperando a la otra media naranja y se juntan y todos comemos perdices, ¿no? No, esto es una cosa que se construye y es una labor de tiempo, y es una labor que ninguno es fácil de amar. Ni uno es fácil de amar, ni su cónyuge es fácil de amar, y es un renunciar, y es un tolerar, es un servirse mutuamente, y también demanda paciencia de nosotros. Quizás cada caso es diferente, y puede haber casos en los que se trata simplemente de querer tener más y más, pero aún en todos esos casos, si el esposo es quien está tomando la decisión, tenemos que someternos, ¿no? Que el Señor soberanamente usará eso para enseñarle, ¿no? Pero nuestra labor nunca será, es decir, no hay una excepción donde diga, en caso dado de que su esposo se esté equivocando, sublévese, ¿cierto? No le haga caso, pase por encima de él, póngalo contra la pared, sermonéelo, cuéntele a todo el mundo. No, tenemos que ser corona para nuestro marido, aun cuando ellos se estén equivocando. Bueno, hermanas, oremos para dar por terminado el programa. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos como hermanas reflexionar sobre tu palabra, sobre tus mandamientos, sobre el rol y el diseño que tú tienes para cada una de nosotras. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, porque la cultura cada vez es más influencia para la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Fortalécenos en todas nuestras debilidades. Te encomiendo a cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor, que las atraigas a los medios de gracia, que las llenes en todo momento y que las fortalezcas en sus batallas como mujeres, como amas de casa, como hermanas, como hijas, como madres y como miembros de una sociedad. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.